Empezar, Dios le bendiga, vamos a alabar a Dios, le doy la bienvenida, vamos a aplaudir a nuestras manos, golpe de espada. Golpe de espada es la alabanza, golpes de guerra que salen de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada es la alabanza, golpes de guerra que salen de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Gloria al Señor, vamos a seguir cantando al Señor. Amén. Alza tus ojos y mira. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Sí, Señor, te alabamos, mi Dios, te establecemos, Señor, gracias. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Sí, Señor, te alabamos, mi Dios, te establecemos, Señor, gracias. Vamos, un aplauso fuerte, Señor, vamos a alabarle. Gracias, Dios mío santo, te alabamos, mi Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos, Cristo, te alabamos, Señor.
Señor, gracias Dios. Aleluya. Vamos a cambiar el ritmo de la alabanza. Vamos a cantar esta alabanza al Señor. Amén. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos. Entréguele su corazón al Señor en esta tarde. Cántele con todo su corazón. A tus pies abre mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Abre mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el
gracias, mi Señor. Vamos a aprovechar este tiempo. Amén, la presencia de Dios en este lugar. Vamos a orar, amén, usted en casa, y acompáñenos a orar. Vamos a orar por este servicio. Vamos a orar por lo que Dios estará hablando a nuestras vidas, por la palabra de Dios que estará, amén, llegando a los corazones de cada oyente. Quizá, amén, haya alguien que no escucha la palabra de Dios de seguido, que no va a una iglesia, que no tiene oportunidad, pero en este video puede, amén, escuchar palabra de Dios, abrir su corazón. Amén, deseamos, aleluya, que usted abra su corazón a la palabra del Señor en esta tarde, que usted la reciba, aleluya, amén, porque hay salvación en la palabra de Dios, hay transformación, hay vida eterna. Oramos por almas salvándose, oramos por nuestros líderes, pastores, evangelistas de nuestro compañerismo, por el pastor Greg Mitchell, que ha tomado el liderazgo recién, amén, en Prescott, en todas las iglesias, amén, del compañerismo. Oramos, amén, por el pastor Gagiola, amén, nuestro líder, amén, en México, la iglesia de Nogales, el cuerpo de líderes, amén, en México, los pastores, amén, en cada iglesia, amén, dentro y fuera de nuestro país. Oramos, amén, que Dios los esté bendiciendo, que Dios esté bendiciendo a los evangelistas de nuestro compañerismo, que Dios esté bendiciendo, amén, la iglesia, mi pastor, la iglesia madre. También rogamos a Dios bendición, rogamos también bendición por nuestro puerto de Guaymas, que venga, amén, aleluya, la economía, que fluya, amén, la actividad, aleluya, amén, económica de nuestro puerto, amén, aleluya, que Dios derrame bendición a nuestra ciudad de Guaymas, y que por supuesto también abra corazones con el evangelio, se lleve el evangelio a todo lugar, haya, amén, a salvación, nos dé un avivamiento, Dios, aleluya, en nuestra ciudad, en nuestra nación. También oramos por nuestro presidente Andrés Manuel, que Dios le dé sabiduría, que Dios, aleluya, le ayude a tomar las decisiones, amén, correctas para nuestra nación. Todos los que están ahí en autoridad, oramos por ellos, que Dios los guarde, que Dios los dé sabiduría. También por nuestra gobernadora, que estuvo también positivo al COVID, que se está recuperando, gloria al Señor. También oramos por, aleluya, por ella. Oramos por nuestra alcaldesa Sara Valle de Cent, por todos los que están ahorita llevando las decisiones. Que Dios los guarde, que Dios les dé sabiduría. También estamos orando por la construcción de nuestro templo, ya casi por terminarlo. Amén, ha sido años, ha sido tiempo de esfuerzo, de sacrificio. Amén, muchas manos han intervenido y ahora estamos ya a punto de inaugurarlo, estrenarlo. Pero para esto necesitamos dejarlo funcional todavía, y necesitamos todavía finanzas para terminar la construcción, o más bien dejarlo funcional, amén, a nuestro templo. Pero la iglesia de Guaymas Norte ha estado, amén, aleluya, involucrada, amén, en todo esto, aleluya, y yo doy, amén, gracias por ello, y pido a Dios que bendiga la iglesia, amén. Están recuperándose algunos hermanos, amén, aleluya, y pues oramos por ellos. Por nuestra hermana Margarita hemos estado orando y sabemos que ya está en franca recuperación, gloria al Señor. Nuestro hermano Rosendo mañana va a ser intervenido, una operación, y lo estamos poniendo en las manos de Dios. Estamos declarando, amén, sanidad. Estamos declarando que Dios, amén, tomará el control. También estamos orando por Raúl Elguezábal. Él está peleando, luchando contra un cáncer en su estómago, y amén, pedimos al Señor un milagro por Raúl Elguezábal. Por un joven, Francisco Estolfo Valenzuela, que hace casi 2 meses salió de su casa y ya no volvió, desapareció, y estamos orando que Dios, donde quiera que él esté, Dios lo esté guardando, Dios lo esté protegiendo. Por Rosa Flor Soto, milagro de sanidad. Por Margarito Rodríguez, por la niña María Teresa Sánchez nos han pedido también orar. Por Ricardo Hernández también nos han pedido orar. Y amén, estamos orando también por un milagro de liberación en Silvana Acuña, una joven que fue atrapada por un espíritu, está, aleluya, necesitando un milagro de liberación, así que vamos a orar por ella. Y pues vamos a orar también por la familia del pastor Héctor Ainza. Él partió con el Señor, amén, se nos dio aviso ahora, no sé si sería este día
o probablemente ayer, pero yo lo que quiero es pedirle que nos unamos en oración por la hermana Lolis, por la familia del pastor Héctor Ainza, por la esposa, amén, del pastor Héctor Ainza, nuestra hermana Lolis. Ella debe de estar con un corazón quebrantado en este momento, pero nuestro Señor Jesucristo dijo que Él venía, amén, aleluya, a sanar los corazones quebrantados. Así que nosotros creemos, ¿verdad?, que nuestras oraciones le van a dar fortaleza del cielo a la familia del pastor Héctor Ainza, a nuestra hermana Loli. Vamos a orar en esta tarde, vamos a orar, amén, si hay alguna necesidad, amén, amén. Estamos orando por la recuperación de nuestras hermanas, mi hermana Patricia Herrera, por la hermana Marlene Santos, nuestra hermana Luz María Beltrán, también estamos orando también por la recuperación de mi hermana Blanca Lilia Lugo. Ellas están pasando, amén, por alguna situación, de una manera u otra, de salud, y sabemos que Dios, aleluya, amén, está en todo esto, y por eso traemos en oración, aleluya, esta necesidad y la ponemos delante de Dios y declaramos la sanidad para mis hermanas, gloria a Dios. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias. Yo te ruego, Señor, mi Dios, por este servicio, Padre, por cada iglesia, Señor. Yo oro por tu palabra, Señor, por cada corazón, Señor, que estará recibiendo tu palabra, Señor, mi Dios, recibiendo tu evangelio, las buenas nuevas de salvación, Señor. Dios, yo te ruego por lo que has de hablar, por lo que has de hacer, Señor. Te ruego por almas, Señor, salvándose, almas escuchando estos mensajes a través de las redes, Señor, y abriendo su corazón a la salvación, Señor, rindiendo sus vidas a Cristo Jesús. Dios, yo te ruego por Pastor Greg Mitchell, la iglesia en Prescott, Pastor Gagiola, la iglesia en Nogales. Te ruego por mi pastor, la iglesia en la Yucatán. Te ruego por todos los pastores, las iglesias de nuestro compañerismo, Señor, nos lleves adelante. Amén. Oramos por nuestro puerto de Guaymas, Señor, que tú bendigas Guaymas, que tú bendigas con el evangelio también a nuestra ciudad, a nuestra nación. Dios, oramos por nuestras autoridades, oramos, Señor, que tú, Dios, dé sabiduría a nuestros gobernantes, Padre, una dirección correcta, Señor, para nuestra nación, para nuestra ciudad, nuestro estado. Oramos por finanzas, Señor, milagrosas, Señor, que lleguen para la construcción de nuestro templo. Yo oro por la iglesia que tú has levantado, Señor, en Guaymas Norte, mis hermanos, Señor. Aleluya, yo te ruego bendición, yo te ruego tu protección, Señor. Ruego por todos aquellos que están en hospitales, Señor, también luchando, peleando por este contagio, este coronavirus 2019. Oro por que tú guardes, Señor, a los médicos, Señor, a los enfermeros, enfermeras, Señor, mi Dios, los que están en el campo de batalla, Señor, lidiando, Señor, por los enfermos. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, una cobertura especial. Te ruego por la familia de nuestro hermano Pastor Héctor Ainza, por mi hermana Loli, Señor, por su familia, Dios. Trae sanidad a esos corazones, Padre, trae fortaleza en el nombre de Jesús. Trae sanidad a mis hermanas de la iglesia. Toma control en la operación de mi hermano Rosendo Chávez, Señor. Por cada necesidad, Señor, yo te ruego, Señor, en esta tarde las traemos delante de ti en el nombre de Jesús y te damos gracias por todo lo que vas a hacer. Recibe la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a un aplauso fuerte al Señor. Vamos a darle gracias, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Te alabamos. Te adoramos, Señor. Te damos gracias de antemano por todo lo que tú vas a hacer, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Y también le doy gracias a mis hermanos de la alabanza, algo especial, alabanza en cada servicio. Gloria al Señor. Amén. Estos músicos, aleluya, no los tiene ni Obama. No se crea, gloria al Señor. Vamos a ir adelante con el orden del servicio. Una vez más le doy la bienvenida. Amén. Qué bueno que está siguiendo, amén, las predicaciones. Qué bueno que está siguiendo el canal Pastor Néstor Manríquez. Amén, lo vamos a seguir haciendo. Si usted sigue conectado, si usted sigue entrando, amén, a las predicaciones, yo creo que nosotros
lo menos, amén, que podemos hacer es seguir predicando y seguir subiendo estas predicaciones, aunque entráramos al local, a nuestro nuevo local. Se ha estado escuchando acerca de que en un momento a otro podemos ya inaugurar el local. Yo creo que el compromiso sería seguir, amén, grabando estas predicaciones, aleluya, o hacerlas en vivo quizás, pero sí tenemos un compromiso con usted y le doy gracias. Gracias por seguirnos, gloria al Señor. También quiero darle unos anuncios, y eso es, amén, que necesitamos seguir cuidándonos. El lavado de manos cada 2 horas, no se le olvide, amén, y suficiente tiempo y agua y jabón para hacer un lavado bien, amén, correctamente. Ya ve que de repente nosotros nomás hacemos así, le echamos agua y va para afuera, pero se nos habla de suficiente jabón, de tallarnos bien en las hendiduras, amén, de nuestras manos, amén, usar el tiempo suficiente para sanitizar nuestras manos, para, amén, desinfectar nuestras manos. También nos están recalcando mucho acerca de guardar la distancia con otras personas, no acercarnos mucho entre sí. Y si nos acercamos por alguna razón, traer puesto el cubrebocas. Eso es muy importante, amén, para evitar los contagios. También el salir, si no tenemos, amén, urgencia, compromisos importantes por los que salir, pues permanecer en casa, evitar las reuniones muy aglomeradas o los lugares donde se junte mucha gente. Amén, y aleluya, usar un gel antibacterial, estarlo usando también constantemente. Todo eso se nos está recalcando al entrar a un lugar, no pasar por un lado del tapete sanitizador, sino tocar, amén, el tapete y amén, y entrar con la planta de los pies sanitizados. Todo eso se nos está pidiendo, amén, cuidarnos físicamente. Y yo le pido además que se cuide espiritualmente también hablando. No se descuide, no descuide su vida de oración, no descuide su vida de compartir el evangelio a otros por el medio que usted pueda. Si quiere mandar cartas ahorita, o si quiere mandar mensajes, o por llamadas, o si de alguna manera seguir proclamando el evangelio. Amén. Su vida de dádivas. No se olvida, aleluya, que, amén, tenemos principios establecidos por Dios. Dice la Biblia que, amén, da y se te os dará. Dice, amén, el que sacia, dice, también será saciado. Así que, amén, ser generosos, amén, ponernos en el lugar de otros y ayudar. Bueno, son los anuncios, amén. Nuestro próximo servicio el domingo en la mañana. Hemos estado, amén, haciendo los estudios bíblicos, y en la tarde la predicación de milagros. Gloria al Señor. Y pues vamos yo a la iglesia quiero pedirle, he estado mandando avisos de que ya salimos de los compromisos de los documentos, pero seguimos, amén, con el mismo promesa, amén, de estar dando esa cantidad semanal o quincenal o algunos mensual para cubrir los gastos que quedan para entrar al edificio, el nuevo local. Estamos agarrados con la CFE, con Comisión Federal, y así como el gobernador, amén, que está agarrado con el director Manuel Bartlett, así estamos agarrados, no se crea, pero aquí estamos agarrados con la Comisión Federal de Electricidad para tener nuestro servicio de energía eléctrica y poder ya tener luz, poder entrar al local. Gloria al Señor. Ahora su Biblia en Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 6. Amén. Aleluya. El apóstol Pablo usó una analogía para ilustrar acerca de la vida cristiana. Y él hablaba, amén, acerca de la analogía tomada del matrimonio. Amén. Muchas parejas se preguntan que cuándo se pueden desligar de su cónyuge, en este caso la mujer, cuándo se va a desligar del hombre. Y nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo que nunca, dice, si el marido repudia a la mujer y hay un divorcio, mientras el marido vive,
y la mujer se casa con otro hombre, está viviendo en adulterio. Amén. Jesús dijo que la única manera de ligarse en un matrimonio, amén, es cuando muere un cónyuge, cuando muere el hombre. Amén. Y el apóstol Pablo usó esta analogía tomada del matrimonio acerca de cómo una mujer, en este caso, vamos a poner el ejemplo, se puede desligar de su marido. Amén. De su esposo. Y eso solamente cuando el esposo muere. Amén. De la misma forma, nosotros nos podemos desligar de la ley. Amén. Pero para casarnos con Cristo Jesús. O sea que cuando muere el hombre, la mujer se puede casar con otro, o tener otro esposo, casarse con otro hombre. De igual manera nosotros nos desligamos de la ley cuando muera la ley y nosotros nos casamos, amén, con Cristo. Quiero leer un mensaje que le he puesto cumpliendo la ley de Cristo. Y está en Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 6. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Yo te pido toda claridad, Señor, a las mentes, a los corazones que han de escuchar tu palabra. Yo te ruego, unja mis labios, Señor. Pueda hablar con denuedo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias. Gracias por lo que vas a hablar, por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Cumpliendo la ley de Cristo. Y quiero hablar primeramente, la ley por sí sola no nos libra del pecado. Dice el versículo 1, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Usted sabe los mandamientos de Dios. Hay gente que los conoce muy bien. Yo creo que todo el mundo los conoce. Amén. No matarás, no robarás. Amén. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que mientras el hombre quiera seguir bajo el pacto de la ley y procure su justificación por su obediencia a la ley, sigue siendo en alguna forma esclavo del pecado mientras viva. El hombre nunca va a poder, aleluya, dejar de ser esclavo del pecado mientras se base, amén, aleluya, amén, en la ley, amén, escrita, amén, dada en el Sinaí, la ley de Moisés. El hombre va a ser libre cuando él, amén, haga a un lado la ley, amén, y se rinda a Cristo Jesús, a la ley de Cristo. Reciba a Cristo, eso es lo que está diciendo. En Romanos 3:23 dice la palabra de Dios. Romanos 3:20, perdón, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, dice, delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado nada más. Entonces, vemos cómo el hombre sin Cristo está perdido, aunque conozca la ley. De pronto nos acercamos con una persona y le decimos: oye, fíjate que te quiero hablar de Cristo. Él murió, resucitó por nuestros pecados. Espérame, eso ya, yo conozco la ley. Yo conozco la ley, yo tengo mi religión, conozco la ley. No matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, conozco la ley. Entonces, amén, vemos, amén, día a día que en mucha gente, muchas de las personas que nos rodean, amén, vemos que sin Cristo
están perdidos aunque tengan la ley, aunque conozcan la ley. Amén. La Biblia nos muestra la condición de desesperanza en la que se encuentra el hombre sin Cristo, sin esperanza. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, estas palabras, amén, son efectivas hasta ahora. Dice: por cuanto todos pecaron, todos son pecadores. Ahora yo le pregunto, ¿desde cuándo existe la ley? Desde el Sinaí, miles de años atrás. Sin embargo, la Biblia sigue diciendo que todos somos pecadores. Aún que existe una ley desde el Sinaí, todos los seres humanos, a causa de nuestro pecado, vivimos alejados, dice, de la presencia de Dios a causa del pecado. Aunque existe la ley de hace muchos años. Y quizás esa sea la razón por la que se han creado religiones, se crearon religiones en las que las personas se acercan a figuras hechas de barro, hechas de, no sé, de yeso, de madera, de papel, creyendo que están acercándose a Dios. Pero escúchenme bien, no se dan cuenta que lo que han hecho es menospreciar la gloria de Dios, su hermosa presencia. En Romanos 1:23 dice la palabra de Dios. Dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, de un chorro de cosas. Ya ve que de repente se adora a la serpiente, se adora al dragón, se adora al perro, se adora, amén. En Roma adoraban a un perro, una perra, nuestros antepasados a la serpiente, y allá por ahí en el oriente al dragón, etc. Amén. Entonces la gloria de Dios la sustituyeron por cosas que ellos mismos se fueron creando al paso del tiempo. Dice en el versículo 24 y en Romanos 1, ahí mismo, Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, en sus deseos. Amén. De modo que deshonraron entre sí, dice, sus propios cuerpos. Se meten drogas, se meten alcohol, conocen la ley, pero no dejan de meterse, amén, cosas en su cuerpo, deshonran su cuerpo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso está sucediendo en el mundo. Religiones que dan pie a que las personas sigan entregándose a sus concupiscencias. ¿Me va entendiendo? Amén. 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 Porque la religión por sí sola no tiene el poder de sacar el pecado de nuestras vidas. Solamente por medio de Cristo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza. Amén. Dice Romanos 3:10, no hay un justo, dice, ni aún uno, dice. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice. Todos somos culpables en algún pecado, en alguna cosa, en otra, en un error, en una equivocación. Todos somos culpables. Así que delante de un Dios santo, justo, bueno, toda boca permanece cerrada ante un Dios bueno, ante un Dios santo. Dice Romanos 3:19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, en otras palabras, yo tengo una mala ley que me inculcaron mis padres. Hijo, no vayas a matar, no vayas a robar, no andes con otra mujer, aunque sea chupador, fumador, drogadicto, lo que sea, pero guarda la ley, hijo, no más. Y nos basamos en la ley, los 10 mandamientos. Amén. Entonces, si yo estoy bajo la ley, dice esta escritura, estoy condenado todavía. ¿Por qué? ¿Por qué estoy condenado? Porque yo tengo que llegar a un momento en el que me dé cuenta que estoy condenado al infierno por mi pecado, y yo necesito salir de la ley y entregarme a Jesucristo. Amén. Entregarme a la ley de Cristo. Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, a mí, que ahorita en este momento estoy sin ley en este momento. O sea, estoy, por la ley. No creo en Cristo todavía, estoy por la ley. Dice,
a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Estoy bajo el juicio de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo renuncio a la ley y mejor recibo a Cristo Jesús. Amén. Amén. Recibo la ley de Cristo. Amén. Y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, dice. O sea, no había ninguna forma de salvarnos de la ira de Dios por nuestros pecados. No había forma, solamente por Cristo Jesús. Dice en Romanos 2:8. Romanos 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, ninguna forma de salvarnos, solamente por medio de la justicia que es en Cristo Jesús. Sin embargo, leemos en Romanos 5:13, ahí mismo dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Se nos dio a conocer la ley. Amén. La ley por sí sola no nos puede librar del pecado. La ley es solo para que nos demos cuenta en que estamos pecando. No matarás, no adulterarás, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no robarás, no codiciarás, etc. Y podemos mirar que millones de personas, aunque han oído la ley, la conocen, no pueden librarse del robo, no pueden librarse del adulterio, no pueden librarse de la idolatría. ¿Por qué, mis hermanos? Persona que me escuchas, porque la ley, amén, fue solo para que nos demos cuenta. Pero la ley no tiene el poder de librarnos. Amén. No tiene el poder que Jesucristo tiene, que fue a morir a la cruz por nosotros. La ley no tiene el poder, es simplemente letra. Amén. No tiene el poder. Por sí sola no nos puede librar del pecado. Hasta se dan casos de personas que leen la palabra de Dios, algunos solo por contender, otros solamente por conocerla. Leen los mandamientos solo por el saber, pero no son libres de la mentira, no son libres de la avaricia, amén, no son libres de celos, de envidias, de amargura, de odio, aunque tengan el conocimiento. Otra cosa es que la salvación por la ley quedó atrás, simplemente porque ha sido imposible guardarla perfectamente. Si alguien basa su salvación en la ley, yo guardo la ley, yo sigo los mandamientos, tendría que guardarla perfectamente, y eso es imposible para el hombre pecador, es imposible para todos nosotros, es imposible. Amén. Entonces se le dio paso a la salvación por medio de la justicia de Dios en la persona de Cristo Jesús. Dice en Romanos 3:22 al 24, dice, la justicia de Dios. Amén. Voy a leer del 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención que es en Cristo Jesús. Estas son de las cosas más interesantes que debemos saber en la Biblia, de que la salvación ya no es por la ley. Ya no siga creyendo que es porque usted no roba, no ha nacido mujer de un solo hombre o hombre de una sola mujer, o porque usted no ha matado a nadie. Ya no es por la ley, sino que estando nosotros enemistados con Dios a causa de nuestro pecado, porque somos pecadores, nosotros podemos reconciliarnos con Dios por medio de Cristo, y eso hará que podamos cumplir la ley. Amén. Eso va a hacer que automáticamente podamos cumplir la ley. Eso hará que seamos mejores personas en automático. Eso hará que mejoremos nuestra relación con las demás personas y encontremos la manera de triunfar en la vida, de vivir mejor. Pero se llama justificación por la fe, no por las obras de la ley. Dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados por la fe. ¿Qué significa? Significa
ser contados como justos delante de Dios por el hecho de tener fe, por el hecho de depositar nuestra fe en Jesús. Jesús vino a hacer por nosotros lo que nunca nosotros pudiéramos haber hecho por nosotros mismos, para que nosotros podamos ser hallados justos ante Dios. No podemos basar, escúcheme en esta tarde, no podemos basar nuestra salvación en una justicia propia. Amén. Es que yo no hago esto, es que yo no soy como aquel. No podemos basar nuestra salvación en una justicia propia. No, yo soy bueno, yo soy buena, no hago cosas malas, no tomo, no fumo, no le hago daño a nadie. O sea, en otras palabras, no hay pecado en mí. La justificación está basada en una obra que fue hecha sin que tuviéramos nada que ver nosotros. Amén. La justificación es obra de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, para ir adelante, quiero hablarle segundamente, la iglesia está casada con Cristo, no con la ley. Dice el versículo 2 y 3 de nuestro texto, dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere otro marido, no será adúltera. Así como la mujer casada, dice, está sujeta por la ley al marido. En otras palabras, hay un señorío del hombre sobre la mujer a causa de la ley del matrimonio. Yo sé que esto no le gusta mucho escuchar a las mujeres, ¿verdad? Que el hombre se enseñorea de ellas. Pero es así. Génesis 3:16. En Génesis 3:16 Dios dio una profecía y habló estas palabras. Génesis capítulo 3, versículo 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Verdad que duelen los hijos, verdad? El parto. Con dolor, dice, darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, el apóstol Pablo usa la analogía del matrimonio para ilustrar que la ley puede enseñorearse de una persona, del hombre. O sea, que el hombre hace que el hombre viva bajo la ley dada a Moisés desde el Sinaí, pasando por alto la ley de Cristo. Y no solo eso, sino que en pleno siglo XX o XXI ya estamos, una persona crea que cumpliendo la ley, o creyendo, amén, aleluya, que cumplir la ley, sin recibir a Cristo en su corazón, realmente el perdón de pecados, puede ser salvo. Amén, puede ir al cielo. El libro de Hebreos nos dice que Jesús es mediador de un nuevo pacto entre Dios y nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios. Más adelante vemos ahí en Hebreos. Vamos a ver ahí en Hebreos. Pero en el versículo 5 y 6 nos dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. No sé si casi entender muy bien eso, ¿verdad? Pero habla de que siendo pecadores vamos a la muerte. Pecadores sin ser redimidos por Cristo. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces estamos bajo un pacto de gracia y no bajo un pacto de obras. Estamos bajo el evangelio de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Pablo lo ilustra como el estar casados con un segundo marido, como que nos divorciamos del marido, era la ley, y ahora nos casamos con Cristo. Amén. Amén. Y muere la ley y ya no hay ningún problema. Amén. Ahora podemos casarnos con Cristo. Es un segundo matrimonio, es con Cristo. Pues dice el versículo 3 de nuestro texto: así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Entonces, por la muerte somos librados de la obligación a la ley en cuanto al pacto. Amén. Amén. Como la esposa lo es de sus votos para el primer marido, ya no tiene ningún problema. Cuando muere el marido ya no tiene ningún compromiso. Ahora
igual nosotros, casados con Cristo. O sea, la iglesia está casada con Cristo. La iglesia está muerta para la ley y está casada con Cristo. Nosotros no somos un compañerismo que base eso en la ley y pase por alto la ley de Cristo. Al contrario, nos hemos basado en la ley de Cristo. El día en que creímos es el día en que somos unidos al Señor Jesús. Fuimos unidos a Cristo. Entramos en una nueva dependencia de Cristo. Amén. Un deber para con Cristo. Las buenas obras son por la unión con Cristo. No porque nosotros seamos buenos, sino es por la unión con Cristo. El estar unidos a Cristo es lo que nos hace hacer las buenas obras. Amén. Por eso gente a veces se aleja de la iglesia, del pastor, de los hermanos, no lee la Biblia, no ora, etc. Y dice, no, pero yo estoy con Cristo. Sí, pero ya Cristo ya que no creo, amén, que esté con nosotros así de esa manera. Y vienen las obras malas y yo no me imaginé cómo iba a caer en esto y no me imaginé que iba a caer tan bajo, porque las buenas obras son por la unión con Cristo. Amén. Separados de Cristo vienen las cosas malas a nuestra vida. Amén. 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 Por eso Hebreos 10 dice la escritura que le debía esta escritura, ¿verdad? Hebreos 8 del 10 al 13. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Cuál letra? ¿Cuál ley de Moisés? Ahora dice el Señor, leyes en la mente, escritas en el corazón, y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Todo aquel que tenga una experiencia real con Cristo, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Habla de poner la ley en nuestra mente y de escribirla en nuestro corazón. En otras palabras, se refiere a un nuevo nacimiento donde la persona que recibe a Cristo de verdad, así, sinceramente en su corazón, con todo su corazón, es convertida en una nueva criatura. A mí me pasó, yo estaba, amén, de repente trabajando, amén, en mi vida, un hombre inmoral, lleno de la mentira, del alcohol, y de repente recibo a Cristo en octubre del 2006, y al siguiente día, a los 2 o 3 días, ya soy una persona diferente. Y no había tenido contacto con la Biblia, pero dice el Señor, escribiré, dice, amén, meteré la ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, dice. Amén. Amén. Entonces esa persona, amén, que es convertida en una nueva criatura o una nueva creación de Dios, al nuevo convertido le son puestos los genes de Dios. En ese nuevo nacimiento son nuevos genes, espiritualmente hablando, y no es que no necesite conocer la ley. Yo leo la Biblia como todo mundo, sino que desde el primer día de su salvación, esa persona actuará de una manera diferente. Será diferente, habrá un cambio. Usted podrá notar un cambio en su vida y decir, no, es otro rollo. Amén. Esta persona está actuando diferente. No perfecto, no perfectamente, diferente. Porque por obra del Espíritu Santo se le ha puesto la ley de Cristo en su mente y se le ha escrito, aleluya, en su corazón. Algo sobrenatural ha sucedido. Un nuevo nacimiento espiritual. En ese momento la ley ya no se enseñoreará de él. Amén. O sea, ya no será salvo por cumplir la ley a la perfección, sino salvo por creer en Cristo. Y el estar unido a Cristo, eso es lo que va a hacer que salgan las buenas obras. Dice el versículo 4 de nuestro texto, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto, dice, para Dios. O sea, los frutos, amén, saldrán. El árbol por sus frutos se conoce. Amén. 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 Si son frutos buenos, el árbol es bueno. Si son frutos malos, el árbol es malo. Amén. Quiero cerrar hablando sujetos a la ley de Cristo. Versículo 2 de nuestro texto dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Amén. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. El principal punto
en esta noche de diferencia es que cuando alguno de los dos cónyuges muere, la ley que hace que el recasamiento sea correcto, para que un recasamiento sea correcto, tiene que morir el marido. Amén. Entonces el casamiento anterior pierde validez. De la misma manera, dice el apóstol Pablo, cuando el cristiano muere con Cristo, la ley que se imponía sobre el cristiano deja de ser lo que era, deja de enseñorearse. Amén. Es por eso que no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo. Dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Usted puede entrar a casas donde hay personas que tienen una Biblia al entrar así como un aparato como este y la Biblia abierta. Amén. Pero acabamos de decir que la ley por sí sola no puede traer salvación, no puede traer transformación a las personas. Amén. Necesitamos a Cristo. Amén. Amén. No fuimos libertados de la ley, o liberados o libertados, como usted me puede entender, de la ley, solo para desligarnos, ¿verdad?, de la ley y permanecer como flotando en este mundo así, aislados de la ley o del Antiguo Testamento y aislados de la ley de Cristo. No, o sea, fuimos libertados de la ley para entregarnos a Cristo Jesús. Amén. De repente yo observo, amén, porque pues no puedo evitar el observar, el ver que hay cristianos, amén, no de aquí de la iglesia, ¿verdad?, de otras iglesias, que ya no saben ni qué son, porque fueron desligados de la ley, según ellos, y ahora son cristianos, pero tampoco obedecen la ley de Cristo. O sea, como que están flotando, así como que ni para allá ni para acá. Y les habla del diezmo, ay, no me conviene, yo soy de Cristo. Y les habla de Cristo y dicen, ay, no, yo soy de la ley. Y así están. Y están flotando. No fuimos libertados de la ley solo para desligarnos de los mandamientos de la ley. De hecho, el Señor no nos ha desligado de los mandamientos de la ley. Amén. 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 No estamos flotando. Amén. Así como que aislados de la ley y aislados de Cristo. Mi padre tenía una frase cuando se refería a personas que no adquirían ninguna responsabilidad, ningún compromiso con nada. Decía él que les gustaba nadar de muertito, decía mi papá. Amén. O sea, él decía que hay gente que no quiere responsabilidades ni de aquí, ni de allá, ni de nada. Y dice que nomás se la lleva nadan de muertito, decía mi papá. Era la frase que él usaba. Somos libres de la ley, pero estamos unidos a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Pues ahora pertenecemos a la ley de Cristo, estamos casados, la iglesia está casada con Cristo. Cristo es nuestro esposo. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Eso quiere decir que a quien estamos unidos está vivo. Él vive. Amén. Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, Él reina. No se trata de obedecer una lista de mandamientos como antes hacían, o un sistema, amén, de leyes. Se trata de una unión espiritual con alguien que vive, con alguien que es totalmente glorioso, que es poderoso, que es suficiente, que es eterno, al cual nosotros le servimos y que es más real que la persona que usted está viendo enseguida. Amén. Amén. En Romanos 6:15 dice la Escritura, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es una pregunta. Y dice la contestación, en ninguna manera, dice. O sea, en otras palabras, ¿pecaremos olvidando la ley, los mandamientos, porque estamos bajo la gracia de Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Y en ninguna manera lo dice también Jesús. En Mateo capítulo 5, 17 dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice la palabra de Dios. Hoy no va a haber música, alabanza al final. Vamos a terminar el mensaje, se nos fue el tiempo. Romanos capítulo 5, versículo 17, mis hermanos.
Dice, no penséis que he venido para abrogar. Abrogar es anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, dice, sino para cumplir, dice el Señor. Pues, ¿qué está diciendo con esto? Esto es bien importante. Iglesia, usted que me escucha ahí en su casa, hermano, hermana, esto es bien importante. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice, no piensen ustedes que he venido a anularles la ley. ¿Sí? Para que nadie de muertito. Amén. Que ustedes ya no se olviden de diezmar, de guardar el día del Señor. Y yo no he venido, dice, a anular la ley o los profetas. No he venido para anularla, sino para cumplirla. Escúcheme bien en esta tarde. Esto es un tema central. Quien ha recibido a Cristo y está en Cristo, porque permanece en Cristo, no va a tener problemas para cumplir la ley o los profetas. No Amén. Va a tener problemas usted para cumplir la ley. Amén. Se lo digo con toda claridad, de veras. Yo me salvé en octubre del 2006. ¿Sí? Del 2006 al 2020 han pasado 14 años. Tengo 14 años que no tomo. Tengo 14 años que no fumo. Amén. Y si fuera un drogadicto, tuviera 14 años que no me drogo. Pero como si fui un inmoral, tengo 14 años que no vivo inmoralidad. Amén. Que no vivo en la mentira, que no vivo robando. Amén. Porque mi trabajo se prestaba, ¿verdad? Que me regalaran, que me sobornaran, que sea. Tengo 14 años que no tengo problema para diezmar. No tengo problema para guardar el domingo, que es el día del Señor. Que no tengo problema para esto, problema para aquello. O sea, quien ha recibido a Cristo y está en Cristo, nueva criatura, y permanece en Cristo, usted no va a tener problemas para cumplir la ley y los profetas. Porque usted está siguiendo ahora la ley de Cristo, que es mayor que la ley de Moisés. Que es mayor. Amén. La gracia es mayor que la ley. Mateo 5:20 dice la Escritura: porque os digo, dice, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que ellos iban por la ley, no entraréis en el reino de los cielos, dice el Señor. Ningún pecador participa o puede participar de la justicia de Dios. La justicia que justifica, justificadora de Cristo, hasta que se arrepiente de sus malas obras. ¿Cuáles eran nuestras malas obras? Que no seguíamos la ley. No adulterarás, adúlteros. No robarás, rateros. No mentirás, mentirosos. Honrarás a tu padre y a tu madre, deshonramos a nuestros padres. O sea, ningún pecador va a participar de la justicia de Cristo. Amén. Si no se arrepiente de sus malas obras. En otras palabras, si no se arrepiente usted, o me hubiera arrepentido de no guardar la ley, de no cumplir la ley. Amén. Lo digo esto, hermanos, nosotros no cumplíamos con la ley. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No cumplíamos con la ley. Por eso estábamos condenados. Cristo vino a ayudarnos. Escúchame bien, cierro con esto. Cristo vino a ayudarnos a cumplir la ley, porque si no, de otra manera jamás lo hubiéramos cumplido. Al menos yo hablo por mí. Yo hubiera seguido siendo un inmoral, un mentiroso, un ladrón, amén, un avaro. Jamás, amén, hubiéramos podido cumplir la ley si Cristo no hubiera venido a ayudarnos. Cristo vino a ayudarnos. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén. Cristo vino a hacerse Amén. participante de nosotros, vino a nosotros, a entrar a nosotros, lo recibimos como Señor y Salvador, y vino a darnos la fuerza que necesitamos, vino a ayudarnos, vino a motivarnos, vino a darnos ejemplo, vino a darnos la fuerza, el Espíritu, amén, aleluya, para que cumplamos la ley, pero la ley de Cristo, que es más allá que la ley de Moisés.
Porque dice, ellos diezmaban la mente y en el eneldo, pero no amaban a la gente. Es lo que dice el Señor. La Biblia habla de limosnas, dice. En ese tiempo daban limosnas. Y hasta la fecha vas a la iglesia fulana de tal y dicen limosnas. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la gente, darle limosnas a Dios. Ahora nosotros le damos todo al Señor. El diezmo es del Señor. Y después del diezmo, ofrendas generosas para el Señor. Porque eso dice la ley de Cristo, Amén. que seamos generosos para Dios. Es un principio en el cual dice, el generoso pensará en generosidades y por generosidades será siempre recordado. O sea, Dios de alguna manera también le va a devolver su generosidad. Amén, amén. Que nadie de nosotros suponga que Cristo, hermano, hermana, persona que me escuchas, que Cristo permite que juguemos con los mandamientos. Oh, es que ya no estás bajo la ley, bajo los mandamientos. No suponga usted que Cristo va a permitir que usted y yo juguemos con los mandamientos. Ahorita sí, mañana no. Ando de buenas, voy a cumplir los mandamientos. Ando de malas, ahora no, para que se le quite, no sé, a la iglesia. Y ya me enojo y no. Olvídese, el Señor jamás va a permitir que usted y yo juguemos con los mandamientos de Dios. No estamos bajo la ley, pero el Señor dijo, yo no vengo a anular la ley. Yo vengo a que se cumpla la ley. Y más que eso, dice el Señor, porque os digo que si vuestra justicia no fue mayor, dice, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que ellos sí iban por la ley, que ellos eran unos legalistas, iban por la ley. Si su justicia no es mayor, no van a entrar en mi reino, dice el Señor. Amén, amén. Aprovechemos que Dios nos ha dado el Espíritu, su Espíritu Santo, ¿cuánto dicen amén? Amén. Aprovechemos que Él nos ha dado ejemplo. Él me dio las fuerzas para hasta ahorita mantenerme de pie y pararme, amén, aleluya, amén, frente al pecado, frente a usted y decirle, amén, aleluya, amén, qué es pecado, qué debe hacer y qué no debe de hacer. O pararme frente a alguien mayor o mi pastor que sea y me pueda decir qué es pecado y qué no es, qué debo hacer y qué no debo hacer. Dios es el que me da la fuerza para hacerlo, porque antes yo no permitía que me hablaran. Olvídese que me hablaran de Cristo, del Evangelio, de la iglesia que hace el alfarero. Olvídese que yo escuchara eso. Amén. Pero ahora el Señor me ha dado la fuerza, me ha dado el Espíritu para poder cumplir la ley. Amén, pero la ley de Cristo, la ley del Señor. Aprovechemos, hermano, amén, que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, iglesia, y donde estás en tu casa, aprovecha, amén, que Dios, aleluya, amén, amén, te ha dado las arras, te ha sellado con las arras del Espíritu. Aprovechemos que Dios nos ha dado, amén, estamos pegados a la vid verdadera. Aprovechemos, amén, que tenemos una iglesia que sigue la ley de Cristo, Amén. no mandamientos de hombre, la ley de Cristo. En fin, aprovechemos la gracia de Dios. Amén. Para que de esa manera, amén, esa gracia inmerecida de Dios que nos ha dado el Señor, para que de esa manera sigamos teniendo la fuerza, sigamos teniendo la motivación, el ánimo, el espíritu, amén, aleluya, para seguir cumpliendo la ley de Cristo. Amén. Vamos a aprovechar, mis hermanos, que tenemos al Señor, que tenemos la vid verdadera, estamos pegados a la vid verdadera, estamos pegados a Jesús, tenemos el Espíritu Santo. Tenemos las fuerzas para, amén, pararnos, amén, aleluya, y defender, aleluya, el Evangelio, amén, contender contra el pecado, no dejar que entre, amén, aleluya, a nosotros, no dejar, amén, aleluya, que volvamos a deshonrar nuestros propios cuerpos, aleluya, en el pecado, amén, no dejarlo entrar ni de la puerta de nuestra casa para adentro. Aprovechemos, amén, esa gracia que nos ha sido dada inmerecidamente, pero nos ha sido dada, y sigamos adelante cumpliendo la ley de Cristo. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor? Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Dios. Aleluya, amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Dios me lo bendiga, iglesia. Les amo en Cristo. Dios le bendiga, amén.